Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva clase de estudio de la doctrina espírita del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. En esta oportunidad vamos a tratar el tema amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo, tema que lo podemos encontrar ampliamente explicado en el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo del maestro Allan Kardec. Y este capítulo está titulado Amar al prójimo como a sí mismo. Resalta en esta obra el tema de la ley de amor, el mayor mandamiento, que aparece como una de las numerosas enseñanzas del Maestro Jesús, pero siendo el tema de la ley de amor el tema central de su enseñanza y de su misión. Encontramos en este capítulo 11, en el punto 1, 2 y 3 lo siguiente: el mayor mandamiento. Mas los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en consejo, y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, tentándole: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta cita es del evangelista Mateo, capítulo 23, versículos 34 a 40 en el Nuevo Testamento. Y está transcrito por el maestro Kardec en el capítulo que hemos señalado del Evangelio según el Espiritismo. Como podemos ver, se destaca el amor a Dios por encima de todo. Pero el Maestro Jesús lo destaca y lo señala como el mayor y el primer mandamiento, pero agrega un segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el doctor de la ley le preguntaba al Maestro Jesús que cuál era el grande mandamiento en la ley, se refería a la ley mosaica. Si nos referimos en primera instancia al amor de Dios, es decir, el amor que Dios siente hacia nosotros, sabemos que su amor es incondicional, es ilimitado, es permanente. El hecho de habernos creado es el acto de amor hacia nosotros, hacia las criaturas. Su amor se refleja en la vida y en todo lo que tenemos, en todas las herramientas que el mundo material y el mundo espiritual nos proporciona para nuestro crecimiento espiritual. El amor de Dios es, por lo tanto, incondicional, ilimitado, permanente, infinito, incomprensible para nosotros en el actual estado evolutivo en que nos encontramos. Pero el mayor mandamiento, recordemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, el amor de la criatura hacia el Creador. Dice en el Evangelio según el Espiritismo, en Instrucciones de los Espíritus sobre el tema de la ley de amor, que el hombre en su origen solo tiene instintos, más adelantado y corrompido solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su foco ardiente todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. De la enseñanza anterior del Maestro Jesús destacamos los tres niveles del amor: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo, colocando el amor a Dios por encima de los otros dos. Sin embargo, la doctrina espírita nos enseña en un sentido inverso. Debemos empezar por el amor a sí mismo, el amor al prójimo, para llegar así al amor a Dios. Es decir, que el amor al prójimo es el paso necesario para llegar al amor a Dios. Pero ¿qué representaría amarse a sí mismo? ¿Qué significaría eso? Indudablemente no se está refiriendo al narcisismo, al egoísmo, al egocentrismo, a sentir una adoración por nosotros mismos. No, es algo completamente diferente. Amarse a sí mismo representa cuidar el cuerpo y cuidar el alma. En el fondo es la reforma íntima y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero para crecer espiritualmente tenemos que llegar a conocernos, y para conocernos es necesario
observarnos, estudiarnos y analizarnos. Se propone entonces una de las vías más frecuentes que se comentan en este campo, en el terreno de la reforma íntima, que es observar, estudiar y analizar nuestras tendencias e inclinaciones, nuestras aversiones, temores y fobias, los hábitos, vicios e imperfecciones, mirar si dentro de nosotros todavía tenemos resentimientos y culpas, igualmente observar, estudiar y analizar nuestras cualidades, virtudes, habilidades y fortalezas. Igualmente, para conocernos a fondo es necesario que conozcamos nuestros pensamientos e ideas, nuestras emociones, reacciones, sentimientos, palabras, actitudes y por supuesto los actos y las acciones. Todo esto se plantea como todo un proceso que parte de la observación, el estudio, el análisis para llegar a un conocimiento de nosotros mismos. Pero no nos quedamos en el simple conocimiento de nosotros mismos, sino que esto debe conducirnos a la reforma íntima y por supuesto finalmente a un crecimiento espiritual que está enmarcado dentro de la ley de evolución espiritual que nos enseña la doctrina espírita. Entonces, resumiendo, amarse a sí mismo representa cuidarnos, cuidarse, respetarse, mejorarse, educarse, elevarse, dignificarnos. Como diría Oscar Wilde, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Volviendo al Evangelio según el Espiritismo del maestro Allan Kardec, en el capítulo 11, en el punto 9, encontramos nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual esencial. No divina en el sentido de igualdad con la divinidad, con Dios, con el Creador, sino por el hecho de haber sido obra suya. El amor es de esencia divina y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. El segundo paso en ese proceso es, por supuesto, el amor al prójimo. Todos podemos amar. Y escribió el maestro Allan Kardec lo siguiente: he aquí un hecho que podéis haber observado muchas veces. El hombre más abyecto, más vil y más criminal siente por un ser o por un objeto cualquiera un afecto vivo y ardiente a prueba de todo lo que tendiera a disminuirlo, que toma a menudo proporciones sublimes. Es decir, que teniendo todos nosotros una esencia creada por Dios, hay en el fondo de nuestra intimidad espiritual más profunda un germen que está adormecido y que a través del proceso evolutivo va despertando, pasando de los instintos a los sentimientos. La mentora espiritual Juana de Ángelis, en el libro Conflictos Existenciales sobre la evolución del principio espiritual, dice: en el proceso antroposociopsicológico de la evolución, el principio espiritual adquiere experiencias, emociones y conocimientos a través del tránsito por los diferentes reinos de la naturaleza, en contacto con los cuales se desarrollan los recursos divinos que en él se encuentran en germen. Dormido en el mineral, lentamente exterioriza las energías que aglutinan las moléculas, lo cual amplía sus posibilidades en el despertar del vegetal cuando crecen recursos de sensibilidad, a fin de liberar los instintos en el tránsito animal y despertar las facultades de la inteligencia, de la razón, de la conciencia en la etapa humana, para avanzar hacia la conquista de la intuición que se produce en el período angélico. Debido a los cientos de millones de años que transita en las experiencias rudimentarias, el principio espiritual transfiere naturalmente de una etapa hacia otra las conquistas logradas, ampliando las posibilidades de desarrollo en la etapa siguiente, donde supera las exigencias anteriores y graba las nuevas adquisiciones. En la transición de las experiencias animales hacia el ciclo de la humanidad, durante mucho tiempo tiene lugar la fijación de los instintos y los automatismos fisiológicos que se transfieren para el sustento de la existencia, mientras surgen las facultades superiores de la vida que se encargarán de librarse de los constreñimientos penosos del primitivismo.
Entonces, como hemos aprendido de la doctrina espírita desde las obras de Allan Kardec y de muchos autores que desde la dimensión espiritual han dictado todas estas obras, el principio espiritual evoluciona lentamente a través de los millones y millones de años, a través de los milenios, pasando sucesivamente de una etapa a otra hasta que se despierta la inteligencia, la razón, el sentido moral y los sentimientos nobles. Por lo tanto, todos podemos amar, todos tenemos esa capacidad en mayor o menor grado, en unos muy adormecida y en otros grandes ejemplos que nos ha dado la humanidad, ampliamente despierto y desarrollado, que se expresa en sublimes cantos de amor, de servicio y de amor al prójimo. Dice que la ley de amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. La historia está llena de grandes ejemplos de espíritus nobles, de espíritus elevados que se caracterizaron por sentir un gran amor hacia la humanidad. Superaron su ego, su personalismo, su yo, su egocentrismo, sintiendo ese sol radiante del amor en la profundidad de su ser, pero exteriorizándose en el servicio al prójimo y en grandes obras sociales, de las cuales tenemos muchos ejemplos a través de la historia, como Francisco de Asís, Vicente de Paúl, Teresa de Calcuta, Chico Javier y tantos ejemplos que podríamos señalar en esta oportunidad, ampliamente conocidos por todos nosotros. Amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros, es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más segura sobre este particular que el tomar por medida de lo que debe hacerse con los otros lo que deseamos que a nosotros se nos haga. Entonces, básicamente la enseñanza parte del yo, que nos lleva a tomar por medida de lo que debemos hacer con los demás aquello que nosotros desearíamos se hiciese por nosotros. Y todos nosotros por naturaleza deseamos que se haga con nosotros el bien, pues esa es la medida de lo que nosotros deberíamos hacer por los demás. La práctica de estas máximas se dirigen a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las tomen por regla de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. No habrá ya ni odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Entonces, el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Es decir, que el hombre, en la medida en que va evolucionando a través de las distintas formas vivientes, el principio espiritual, elemental, sencillo e ignorante, va creciendo en su contacto con las formas vivientes, en un maravilloso y extenso proceso de interrelación entre el principio material y el principio espiritual, en donde el principio espiritual se va enriqueciendo paulatinamente y en el terreno del tema que estamos tratando va pasando de los instintos a los sentimientos para ir conquistando gradualmente el amor. Entonces, uno de los lemas bandera de la doctrina espírita es: fuera de la caridad no hay salvación. En el capítulo 15 de esta obra está ampliamente tema de la caridad material y la caridad moral. Y la tercera etapa, el amor a Dios, ¿qué significa? ¿Qué representa? Está ampliamente explicado en el Libro de los Espíritus, en el apartado de las leyes morales, la ley de adoración. ¿En qué consiste la ley de adoración a Dios? El amor a Dios se expresa en reconocerlo, aceptarlo como nuestro creador, tener fe plena en Él, agradecerle, loarlo o alabarlo, lo cual consiste en cumplir con sus leyes y contribuir con su obra universal. Como dicen algunos autores espirituales, somos co-creadores y contribuimos desde nuestra posición de espíritus en evolución
con la obra de la elaboración universal. Entonces el amor a Dios pasa necesariamente por el amor al prójimo y por supuesto incluyendo a nuestros hermanos menores, los animales y las plantas que constituyen la naturaleza. Esto quiere decir que no se puede amar al prójimo sin amarse a sí mismo, y no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Encontramos en el Evangelio según el Espiritismo los maravillosos pasajes de la vida del Maestro Jesús, en donde en distintos momentos Él expresó siempre el amor al prójimo y por supuesto el amor al Padre Creador, cumpliendo con sus leyes, siendo obediente, resignado, trabajando siempre en favor del prójimo necesitado, brindándole los esclarecimientos, las ayudas energéticas a través de las curaciones, las numerosas curaciones que están relatadas en el Nuevo Testamento, la ayuda a los obsesados, el fenómeno de la desobsesión con su magnetismo maravilloso y las curaciones a numerosos enfermos, el amor a la naturaleza y por supuesto a los animales, llegando inclusive a la resignación, al sacrificio, al que fue llevado por la incomprensión de los hombres centrados y cerrados en sí mismos, en la mayor expresión de egoísmo, de orgullo, de soberbia y de egocentrismo reinante en aquellos tiempos. Mas el Maestro Jesús, después de su desencarnación, retorna a la patria espiritual glorioso y como guía y modelo de la humanidad sigue velando por los destinos de nuestra humanidad y de nuestro mundo, siendo la mayor expresión de amor que la humanidad ha conocido. De esta manera concluimos esta breve exposición de hoy y quedamos disponibles para cualquier pregunta o inquietudes y aportes que los compañeros que nos han escuchado pueden brindarnos. Muchas gracias por su atención.